Muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi Ernesto Núñez? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Cómo estás, Priscila? Buen Buen día. día. Buenos días, ya aquí huele a vacaciones, maestro. Tú también, ¿no? Vacacionar, ¿no? ¿O qué? Pues hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, pues Todavía sí. hoy. Bueno, sí, ya huele, ya huele. A ver. ¿Sabes qué pasa aquí en México? Te das cuenta porque empieza el tráfico. Ya Sí. te tardas 2 horas en llegar a cualquier lugar y eso. Señal de que todo el mundo está preparándose para irse ya de No, vacaciones. oye, pero en México desde, ¿cómo se dice? Desde diciembre, desde que empieza el mes, ¿verdad? Sí, Lo, por las compras y eso. Es muy complicado. Y luego los brindis y tal. No, o sea, sí se pone muy complicado el tráfico por acá en esta Totalmente, época. siempre. Pero a partir del lunes sí ya va a estar muy relajado todo. Totalmente. Lo que no está relajado es la información, querido. ¿Verdad? La vorágine informativa no para. No era así antes, la verdad, y esto no para, más con un presidente con mañanera y con esta actividad y agenda que trae, no para. ¿Cómo ves lo que estamos viendo de Genaro García Luna, Ernesto? Es decir, ¿por dónde empezamos? Por esas acusaciones que ahora la investigación de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y las declaraciones de Carterón, Gómez Mon. ¿Cómo ves? Pues mira, comienza a evolucionar el caso hacia donde probablemente no quería el Calderón, ¿no? Que es hacia la revisión política del asunto, ¿no? Es decir, ya no nada más es García Luna, sino que digamos que el golpe que hace este juzgado en Estados Unidos contra García Luna comienza a ser un golpe contra lo que fue la política de seguridad de Felipe Calderón, que inició Felipe Calderón, pero que también fue un poco la de Peña Nieto. Entonces, las revelaciones que hace Santiago Nieto, en el sentido de que hubo dinero que salió de la Secretaría de Gobernación para una empresa vinculada a García Luna, en donde ya había habido señalamientos de que esa empresa era propiedad de personas ligadas a él, pues esto ya te revela que podría haber un acto de corrupción aquí en México. Adicional, esto que yo creo que es importante aclarárselo al auditorio, esto es distinto a lo que se está investigando en Estados Unidos, ¿no? Lo que se está investigando en Estados Unidos es muy grave, es gravísimo, que es se le acusa de una presunta vinculación con un cártel, el cártel más poderoso de México, o el que fuera el cártel más poderoso de México, que además es un cártel transnacional y que es un poder fáctico muy importante, ¿no? A nivel no solamente mexicano, sino a nivel global. Y de lo que se acusa aquí en México es de que la Secretaría de Gobernación en diferentes etapas habría dado este dinero a esta empresa, y no se sabe muy bien si se dio por un contrato que fue regular, si fue una triangulación de dinero al estilo un poco de la estafa maestra, qué fue exactamente eso. En todo caso, lo que está diciendo Santiago Nieto es que hubo irregularidades que se cometieron. A mí la duda que me asaltaba es en qué años. Y ya ayer aclaraba Santiago Nieto que fue después del 2009 y hasta 2012, y en algunos años de Peña Nieto. Si tú te concentras en los años de los que se señala en el sexenio de Felipe Calderón, pues tienes que ir a 3 secretarios de Gobernación. Comentábamos la semana pasada que Calderón tuvo 5 secretarios de Gobernación, y de esos hubo 3 en esa época. Uno fue Fernando Gómez Montt, otro fue Francisco Blake, y el otro es Alejandro Poiré. Bueno, a Blake pues ya no hay manera de pedir que rinda cuentas, pues falleció en un accidente de helicóptero, pero Gómez Montt es un abogado muy prestigiado, que sigue con su despacho activo, y que seguramente se va a defender, no es un hombre acostumbrado a quedarse callado. Y Alejandro Poiré, pues hoy tiene un alto cargo, un cargo directivo en el TEC de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México. Es un hombre público todavía en ese sentido, es un hombre que tiene presencia mediática, no como la que solía tener antes, pero son personajes, digamos, que todavía están en la vida pública desde la iniciativa privada. Sí sería muy importante, Luis Alberto, que estos personajes aclaren esos casos. Es una acusación grave, porque comienza ya, digamos, que a configurarse la idea de la que platicábamos la semana pasada. García Luna no pudo haber actuado solo en cualquier irregularidad que haya cometido. Tenía él un papel
preponderante en el gabinete de Felipe Calderón y tenía, por lo menos yo sé que tenía muy buena relación con Alejandro Poiré. Alejandro Poiré empezó en el gobierno de Felipe Calderón, tuvo diferentes cargos de gobierno hasta llegar a gobernación, pero yo recuerdo que Alejandro Poiré fue, yo creo que de todos los personajes cercanos a Felipe Calderón, quien hizo la defensa más férrea de lo que era la guerra contra el narcotráfico era Alejandro Poiré. Alejandro Poiré, desde la oficina de la Presidencia de la República, hizo una serie de iniciativas de cuando el tema de la guerra comenzó a ser un gran problema social en México, cuando el movimiento de víctimas a partir de 2011, Alejandro Poiré, yo me acuerdo que él hizo un blog donde se defendía la guerra. Él hacía productos que se subían a las redes del gobierno federal defendiendo la estrategia de seguridad. Era un hombre que se especializó en el tema de seguridad desde la parte civil y él fue alguien que defendió férreamente esa guerra, argumentando y todo, y cuando llegó a la Secretaría de Gobernación fue alguien, él estuvo solamente un año ya después de que muere Blake, pero es un hombre que siempre estuvo en defensa de esta estrategia de seguridad, minimizando los resultados que pues ya parece entonces se veían fatales. Él siempre fue alguien que estuvo a favor de esa estrategia, y pues sí valdría la pena que aclararan, ¿no? Ambos personajes, que aclararan qué relación tuvieron con García Luna. Oye, Ernesto, ¿crees que, bueno, esto va a ir avanzando por lo Sí, que veo, ¿no? Se está extendiendo al mismo peñanietismo también. sí. Creo que hoy me informaba también, allá en la Ciudad de México se está cocinando la versión de que estas transferencias pudieron alcanzar al gobierno de Peña Nieto también, en el área de gobernación tal vez, sería, no sé, Sí, puede ser un sí, vendaval, ¿no? A ver. son contratos con la Secretaría de Gobernación, se habla de 2,000 millones de pesos, que es lo que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera, que habrían salido de Gobernación, no salieron en un solo trancazo, digamos, sino que salieron en un periodo que corrió de 2009 a 2012, y después se habla de que ocurrió también en 2013 y hasta 2017. En el caso de Peña Nieto, el secretario de Gobernación fue siempre Miguel Ángel Osorio Chong, él es hoy senador de la República. La verdad no sé si él ya habló sobre el tema, tengo entendido No, que no, no. tengo entendido que no. Yo ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Alejandro Poiré en el radio, no recuerdo muy bien qué estación, pero él ya defendiéndose sobre ese tema, haciendo pues él, digamos, él tiene un cargo muy importante en el TEC de Monterrey. Entonces él supongo que es el primer interesado en salir a aclarar esto y supongo que el TEC también, ¿no? Parece que cualquier cosa que huela a García Luna en este momento, pues te genera desprestigio, te genera esta situación, y estos hombres públicos pues tendrán que aclarar hasta dónde llegaba su relación. Eran muy cercanos, Luis Alberto, por lo menos en el caso del gobierno de Felipe Calderón, sí eran personajes muy cercanos, García Luna con sus secretarios de gobernación, con personajes también ahí como Alejandra Sota, que llevaba toda la estrategia de comunicación social al final del gobierno de Felipe Calderón, con Alejandra Sota, Poiré, Genaro García Luna planeó todos estos asuntos de la serie esta del equipo. ¿Te acuerdas de la serie esta que salió, que hizo Pedro Torres en las instalaciones de la Policía Federal, donde García Luna les prestó las instalaciones, les prestaba patrulla, les prestaba armamento, todo el equipo para hacer la serie? Ese asunto lo hicieron en coordinación Poiré, García Luna y Alejandra Sota. Todo el tema de la propaganda que había alrededor de la estrategia de guerra contra el narco, era un asunto en el que el gobierno federal gastó millones de pesos y la verdad es que nunca hubo una rendición de cuentas muy adecuada. Habrá que revisar también en ese sentido los informes de la Auditoría Superior de la Federación que dijeron sobre el asunto del dinero que se gastó en Plataforma México, del dinero que se gastó en comunicación social en esos años, también en la SEDEN, en la Marina, en la propia Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal, para tratar de ir armando un crucigrama o un rompecabezas que no habíamos armado, Luis. Fíjate, yo lo traía reflexionado con unos colegas. Estuvimos muy atentos a las consecuencias sociales de la guerra contra el narco, que fueron muy notorias, pues fue toda esta violencia que se desató. Pero hay una parte de la guerra que quizá no hemos investigado todavía a fondo, que es esa guerra que también fue un gran negocio, en términos de que le ha costado al país
muchísimas vidas, desde luego, pero le ha costado al país muchísimo dinero. Fue muchísimo dinero que se invirtió en armamento, en supuestos adiestramientos operativos, pero también en propaganda alrededor de la guerra. Entonces, esta estrategia, ese contenido propagandístico, creo que merece una investigación. Yo supongo que varios periodistas estamos ya metidos en ver cuánto se gastó en lo que fue la propaganda de la guerra contra el narco. En el caso de Peña no hubo tanto esa propaganda, pero sí hubo un gasto importantísimo en eso. Y habrá que ver, ¿no? Yo creo que... ¿Cuánto fue aproximado? Tú me decías, porque estaba preparando un artículo también al respecto, Ernesto, que hasta el 2011 eran 27,000 millones de pesos lo gastado en publicidad y en aproximado, tú en tu libro haces un aproximado de 20 millones de pesos al día, ¿o no? ¿Algo así? ¿O me equivoco? Sí, pero sí, y lo que habrá que ver es, a ver, la publicidad oficial, pues es una cosa que se inventó en el gobierno de Vicente Fox, o existía con Cedillo, pero no a estos niveles. En el gobierno de Vicente Fox empezaron a gastar estas cantidades impresionantes de dinero para los medios, para hacer contratos de publicidad. Con Calderón se gastaron, yo tenía contados hasta 2011, 27,000 millones de pesos ya acumulados en el sexenio. Habrá que decir que con Enrique Peña Nieto fueron más de 60,000 millones en todo el sexenio. Hay por ahí algunos estudios de Fundato, los voy a mandar para que los compartas con tu auditorio, que ellos han hecho la gráfica del gasto de publicidad oficial en los dos sexenios. Mucho de ese dinero, en el caso, lo que pasa es que ese tipo de cosas que no se transparentan, pero mucho de ese dinero en el gobierno de Calderón era dinero que se iba a hacer propaganda de la guerra. Digo, también se anunciaban carreteras, educación, seguro social y todo eso, pero tú recuerdas aquella época, uno prendía la tele o escuchaba el radio y siempre veías anuncios de la estrategia de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, hubo mucho dinero ahí, habrá que también revisarlo. Y bueno, lo que está haciendo ahora Santiago Nieto es pues poner un componente mexicano, digamos, a esa investigación. Pero yo creo que es muy importante que no perdamos de vista cómo va evolucionando el caso en Estados Unidos, porque la acusación realmente más grave es lo que está en Estados Unidos, ¿no? Pero pues a mí me parece interesante que ya el gobierno mexicano actual pues haya abierto este frente diciendo que también va a investigar eso. Y pues yo sí también me pregunto si esto lo estaríamos viendo si hubiera ganado Ricardo Anaya o hubiera ganado José Antonio Meade. Yo estoy seguro de que no estaríamos viendo esto, Luis Alberto. No, por supuesto que no. Pues esto apenas empieza, Ernesto, y puede tener consecuencias. Si el gobierno va en serio, puede, la verdad, sacudir más todavía el sistema político mexicano, esta información. Sí, como la verdad. Porque se está generando además un asunto, Luis, te lo comento rapidísimo, Sí, y supongo que tú lo tienes detectado. Felipe Calderón y Margarita Zavala están a punto de conseguir las firmas y las asambleas necesarias para constituir un partido político. Y el gran cuestionamiento que se comienza a hacer en México es si estos personajes tienen cara para regresar a la política formal y legal a partir de un partido, después de esta revelación que se está haciendo. Yo creo que es la pregunta que deberían hacerse todos aquellos que les han dado una firma de afiliación, que han ido a una de sus asambleas, o esos empresarios que les están dando dinero para que esta asociación, a la que quieren llamar México Libre, tenga un registro como partido político. Yo creo que todas esas personas deberían de preguntarse si vale la pena que estas personas, que ya hicieron un sexenio fallido, que tuvo graves consecuencias para el país, si vale la pena que estas personas regresen a la política. Yo creo que vale la pena que todos nos hagamos esa pregunta, ¿no? Plenamente de acuerdo contigo. Ernesto, pues te mando un abrazo. Ya no nos vamos a escuchar en lo que resta del año porque se queda Priscila a cubrirme. Yo me voy de vacaciones. Merecidas y necesarias. No voy a hacerle yo al que no merecías, pero sí necesarias. Merecidas y necesarias. Y pues mi gratitud, aprecio, maestro, y agradecimiento, y seguiremos haciendo unas grandes colaboraciones y periodismo diferente el 2020 y mucho mejor, por supuesto. Así seguimos en contacto y muchas gracias por todo lo de este año y pues felicidades a ti, a Priscila y a todo tu equipo y al auditorio, desde luego. Igualmente, mi Ernesto, gracias. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. José Antonio Crespo con el tema de Bartlett. ¿Qué más tenemos, Priscila? También, Luis, vamos a tener